Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida a este segundo workshop de la Red de Municipios por el Acceso a la Vivienda y la Ciudad de Déficit Cero, titulado Oportunidades para una mejor ciudad, cómo impulsar incentivos normativos en vivienda pública. Bueno, esta jornada es parte del ciclo de talleres impulsado por nuestra red, una iniciativa que reúne hoy a más de 65 municipios en todo Chile, con el objetivo de fortalecer la gestión local de vivienda a través de un trabajo colaborativo, el intercambio de buenas prácticas y un diálogo fluido entre equipos municipales y el mundo privado. Hoy día, como les decía, el segundo workshop parte de un ciclo que estamos realizando tanto de manera presencial como de manera online. Queremos integrar también a todas las regiones. Hoy día, lamentablemente, tenemos solamente... No, mentira, porque veo a alguien de Viña del Mar también. Muchas gracias por venir. Y lo que queremos hoy día, el objetivo de este evento es profundizar en una herramienta clave para construir mejores ciudades, que son los incentivos normativos en vivienda de interés público, explorando cómo pueden ser diseñados e implementados de manera más eficiente y de manera más integrada. Para ello, la jornada va a comenzar con una charla magistral para continuar con un panel de conversación técnico. Luego vamos a continuar con un panel de conversación más político, donde tenemos dos alcaldes invitados. Ahí les voy a contar a todos quiénes son. Y lo que me interesa es que vamos a finalizar esta jornada con mesas de trabajo grupal, ¿ya? Por eso la distribución en la que están sentados hoy, los invitamos a permanecer durante toda la mañana porque va a ser un trabajo muy interesante y colaborativo para el que necesitamos también esta conversación que es tan necesaria. Para comenzar la jornada vamos a invitar a nuestro director ejecutivo Sebastián Bowen a dar unas palabras de bienvenida. Gracias, María Paz. Y bueno, gracias a Metro por prestarnos justamente este espacio, muy interesante por lo demás y muy simbólico hacerlo en este lugar. Brevemente, dos grandes avisos en verdad, o tres. El primero es que, ¿quiénes somos como Déficit Cero? Yo creo que probablemente hoy día hay personas que nos conocen, otras personas que no tanto. Déficit Cero somos una corporación cuyo principal foco y objetivo es levantar propuestas en materia de políticas públicas para comenzar a quebrar la tendencia y aproximarnos al déficit cero habitacional, ¿ya? Es decir, que todos y todas en el país puedan acceder a una vivienda digna, adecuada y asequible. Y en ese sentido trabajamos en distintas aristas, desde estudios, desde levantamiento de propuestas, desde campañas, ¿cierto? Hacer que el tema sea tema, pero también trabajamos en materia de redes y capacitación, información. Para eso tenemos, por ejemplo, una red por la vivienda y la ciudad que trabaja directamente con aquellos que están en situación hoy día postulando muchas veces a subsidio o buscando vivienda, es decir, como esa demanda habitacional. Tratamos de conectarnos directamente con ellos a través de información, a través de capacitaciones, a través de guiarlos también en ese proceso. Y asimismo tenemos una red de municipios, con una convicción que tuvimos del día 1, que fue, en verdad, esto se aterriza a un nivel local, ¿cierto? Y como ustedes bien saben, muchas veces en la política habitacional, los municipios tienen una potestad que está limitada. Sin embargo, son actores altamente relevantes en el cómo y en el qué se hace en materia de vivienda de interés público. Por lo tanto, quisimos poner la mirada ahí en un inicio bien incipiente y nos dimos cuenta que la respuesta fue súper activa. Rápidamente se fueron sumando más y más municipios. A la fecha, en nuestra red de municipios por la vivienda de la ciudad, vamos en 64, 68 más o menos municipios que se han ido sumando y de manera muy activa. Y en ese proceso es que comenzamos a trabajar directamente en temas de capacitación, en temas de entregar información, de compartir información entre los distintos municipios. Pero por otro lado, también hemos ido trabajando con el mundo privado, con el mundo justamente inmobiliario, que muchas veces construye, ¿cierto? Gestiona las viviendas de interés público.
y nos fuimos dando cuenta en el camino, conversando con los municipios y conversando con el mundo inmobiliario, de que habían a veces oportunidades, espacios de sinergia, que sin embargo no se estaban aprovechando, ¿ya? Y eso que no se estaba aprovechando se daba a veces por desconfianza, se daba a veces sencillamente porque no se encontraban, o se daba porque también manejaban códigos y lógicas distintas. Este año quisimos orientar la red de municipios en hacer un conjunto de talleres, de workshop, orientados justamente a los temas, por decirlo así, más complejos de la gestión municipal en materia de vivienda de interés público. El primero, que fue hace un par de meses atrás, fue directamente en el tema de gestión de campamentos o asentamientos informales. Y quisimos hacer este segundo orientado específicamente a la temática de los incentivos normativos, que nos dimos cuenta que hay una oportunidad en ese espacio que se puede catalizar a través de una alianza público-privado que no está al nivel, por decirlo así, de la política pública macro, sino que está al nivel del territorio, ¿cierto? Al nivel más local. Y que en ese espacio faltaban espacios de encuentro, faltaban espacios de entender distintos puntos de vista, de entender distintas lógicas de funcionamiento, y que muchas veces esa, por decirlo así, desconexión, ese desconocimiento, esa desinformación de un lado y otro, lleva a no aprovechar las oportunidades de justamente derivar, focalizar incentivos normativos a la producción de vivienda de interés público. Y por ese motivo es que quisimos hacer este momento, que además, les decía, es un lugar simbólico, porque sabemos todo lo que cataliza desde el punto de vista tanto del interés público como del desarrollo inmobiliario, lo que sucede alrededor de un troncal de transporte, como es el caso del metro. Y hacerlo, por lo tanto, en este lugar, para nosotros tiene un significado, diría, especial. Así que sin más que decir, solamente entender de que para nosotros, al menos como Déficit Cero, es un puntapié de una línea de trabajo de promover la alianza público-privada a un nivel local, y que esperamos que este sea un primer encuentro, pero que de aquí aparezcan muchas nuevas ideas, muchos temas a profundizar, muchas conexiones que tal vez nosotros podemos seguir ayudando en que luego deriven en proyectos cada vez mejores, cada vez de mayor cantidad, cada vez más rápido, pero sobre todo que cada vez vayan apuntando más directamente a la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Así que sin más que desearles que sea una tremenda jornada, y agradecerle a todas las personas que lo han hecho posible, que van hoy día a presentar, a ustedes que están participando y a las personas que han prestado justamente este espacio y al equipo que ha estado detrás de esta organización. Nada, pues desearles mucha suerte y que sea una gran jornada. Gracias, María Paz. Muchas gracias, Sebastián. Para abrir nuestra jornada, entonces, invito a pasar adelante a Raimundo Cruzat, ingeniero civil de la Universidad Católica y magíster en planificación urbana del MIT, que nos ofrecerá una mirada más profunda sobre el proceso de toma de decisiones de los proyectos inmobiliarios, y exploraremos qué factores en estas decisiones, cómo se entiende desde la rentabilidad, ¿cierto?, del mundo privado, y qué condiciones son necesarias para alinear expectativas entre los municipios y las inmobiliarias. Así es que... Muchas gracias, María Paz. Bueno, gracias a todos por venir y gracias también por la invitación. Es un honor y un privilegio para mí estar aquí. Y voy a tratar de contar algunas cosas de la manera más objetiva posible y al mismo tiempo reconociendo que voy a hacer un montón de simplificaciones, ¿ya? Lo que espero que no atente contra el espíritu de la presentación, que es poder mostrar cómo funciona en la realidad algunos de los aspectos que están súper estigmatizados en la planificación urbana. Y lo primero que quiero hacer es como contar una historia quizás de los últimos 15 años de esta industria, pero como decía recién, como de una forma objetiva. Y voy a partir del 2012, porque de esa época encontré este recorte que creo que nos da un buen punto de partida para la conversación. Y dice, vecinos de Macul en pie de guerra contra las inmobiliarias. O sea, partamos el 2012 en que los vecinos no querían a la inmobiliaria. Pero si uno lee por qué, la razón por la que los vecinos no quieren a la inmobiliaria en el año 2012 es porque les quieren comprar sus casas para hacer edificios. ¿Ya? Eso es hace 13 años atrás. ¿Ya? Y vemos
aquí no quiero estigmatizar a las personas que viven aquí, probablemente hay muchas personas que producto de este tipo de edificios han podido tener una vivienda, o sea, no quiero hacer ningún estigma de ese tipo, pero esta es una foto real de un edificio que existe o de un conjunto que existe hoy día en Santiago. Esta foto la saqué yo, no sé si alcanzan a leer, pero ahí dice: la otra pandemia es la plaga inmobiliaria. ¿Ya? Esa foto es de la época de la pandemia, como digo, la saqué yo en un cierre de obra de una construcción en Macul. La misma comuna que el 2012, ¿no es cierto?, decía que no quería que las inmobiliarias compraran los terrenos en un edificio que se estaba construyendo en Macul. Alguien escribió esto en un cierre. Los permisos de estación central, se cuestiona su legalidad, se declaran ilegales y empieza una pelea ahí que es conocida. Los municipios empiezan a mirar con lupa, ¿no es cierto?, el desarrollo inmobiliario desde el punto de vista más allá de lo ideológico, y por eso es súper importante que se note que estos son recortes de prensa al final. Mi opinión da lo mismo, pero hay municipios que empiezan a mirar con mucho ojo la parte legal de los permisos de edificación y de las construcciones, independiente de la normativa urbana. Empiezan a aparecer estudios de que es muy difícil acceder a una vivienda. Estas notas, por ejemplo, son del 2018, 23 de agosto, donde dice que la mitad de los hogares en Santiago, por ejemplo, no puede acceder a comprar una vivienda nueva. Esta es del 2019, donde hay un diputado que propone intervenir los precios para que las viviendas sean más alcanzables. Los vecinos de Pudahuel se están manifestando en contra de la construcción de edificios. Hay un ministro de Vivienda que dice: oye, el acceso a la vivienda tiene que estar en la nueva Constitución, si es que hay una nueva Constitución. Hay un ministro de la Corte Suprema que en el diario La Segunda, del 3 de noviembre del 2020, le llama el urbanista. O sea, si tenemos la Corte Suprema haciendo urbanismo, obviamente hay un problema. Aumentan las tomas, dice una editorial por ahí, algunos temas respecto a la ley de usurpaciones, empieza el tema de las exenciones tributarias. La industria inmobiliaria es una industria que tenía, para bien o para mal, muchos subsidios. Algunos de esos subsidios empezaron a retirarse. Como consecuencia de eso, suben los precios, se hace menos alcanzable la vivienda, los márgenes de los desarrolladores se reducen y por lo tanto es una industria menos atractiva para participar y para invertir. Aquí con un poco de humor muestro también algo propio de nuestra como bipolaridad, ¿no es cierto? Un periodista dice: Chile entre los 20 países del mundo con mayor aumento del precio de la vivienda en septiembre del 2021, y en julio del 2023 el mismo periodista escribe que Chile entre los países donde más baja el precio de la vivienda. O sea, resulta que en un año y medio nos dimos vuelta, digamos, de los que más subía a los que más baja. Y empezamos a ver un frenazo total en la industria, stocks muy altos, pocos permisos nuevos, y se empieza a ver el fenómeno que hoy día tenemos de exceso de stock, pero una demanda insatisfecha enorme. Es decir, hay exceso de oferta, exceso de demanda y no se están encontrando, ¿ya? Y bueno, la misma línea, ya noticias más frescas de septiembre del 2024, ¿no es cierto? Por una parte, lo que decía recién de menos permiso de edificación, y por otro lado también este tema de los plazos que se toman algunas municipalidades para revisar y sancionar las solicitudes de trámites inmobiliarios en general. ¿Cuál ha sido la distribución histórica de los costos en un desarrollo habitacional, digamos, en densidad, digamos, edificios?
¿ya? Esto es, insisto, como dije al principio, hay muchas simplificaciones aquí, pero uno podría decir que históricamente, entre el año, no sé, 90 y 2015, en los costos de un proyecto inmobiliario, el terreno está entre un 10 y un 15%, los gastos inmobiliarios también entre un 10 y un 15%. ¿Qué entiendo por gasto inmobiliario? Todos los especialistas, el arquitecto, el calculista, mecánico de suelo, en fin, abogado, etcétera. Construcción entre el 60 y el 70%, gastos financieros entre 5 y 10%, y el margen del desarrollador, digamos, la utilidad antes de impuestos de la inmobiliaria o constructora, entre un 10 y un 20. No necesariamente suma todo 100 porque hay una combinación, ¿no es cierto?, de cada uno de estos casos, pero créanme que esta era más o menos una distribución típica en la estructura de costos. ¿Qué es lo que pasa? Que los gastos inmobiliarios y la construcción, que representan, digamos, el 75%, más o menos, 80%, están súper comoditizados. ¿Qué significa eso? Que se adaptan a las condiciones de mercado. Es decir, si uno necesita un arquitecto para desarrollar un proyecto inmobiliario, uno va a encontrar un arquitecto para hacer un proyecto inmobiliario y más o menos cobran bastante parecido por sus servicios. La construcción, uno puede licitar la construcción de un proyecto y la verdad es que si el proyecto y las bases, digamos, y las definiciones del proyecto están claras, los precios van a aparecerse en los postores, digamos. Entonces, esto está comoditizado. ¿Cuál es el recurso escaso entonces? ¿Cuáles son los recursos escasos? A uno le enseñaron en economía que el que controla los recursos escasos es el que tiene la varita mágica. ¿Cuáles son los recursos escasos? El terreno y los gastos financieros. El terreno y la plata. El resto se puede conseguir, está comoditizado. El terreno es un recurso escaso y la plata es un recurso escaso. Ya sea la plata del inversionista, del accionista que pone su capital, como la plata que pueden poner los que financian los proyectos. ¿Qué es lo que hemos visto en el último tiempo? Que el peso específico del terreno y de los gastos financieros en esta estructura de costo se ha disparado. No estoy hablando del tamaño de esto. Si antes era 100, quizás hoy día esto es 200. O sea, todo esto ha crecido, pero lo que es más preocupante, a mi juicio, para esta conversación, es que el peso específico de estas dos cosas ha aumentado. La proporción del terreno en la estructura de costos ha aumentado, la proporción de los gastos financieros ha aumentado, sin perjuicio de que el total también ha crecido. Y eso es una conversación que es súper interesante, pero que por ahora voy a dejar de lado. Entonces, eso tiene un impacto fundamental en cómo se está comportando el precio de las viviendas y el apetito por desarrollar viviendas. Bueno, uno tiene la tentación de llenarnos de gráficos, hay un montón de gráficos dando vuelta y yo creo que hay gente mucho más experta que yo para poder mostrarlos, pero quise dejar estos dos. Esto no es precio por metro cuadrado, sino que es un índice, pero vemos, y es el precio de la vivienda, ¿ya? Y vemos cómo el precio de la vivienda va subiendo en el tiempo y hay sin necesariamente que haya una causalidad, o sea, no pretende generar esa sensación de causalidad. Aquí están marcados en el tiempo ciertos hitos de normativas que han ido dándose en esos momentos del tiempo. Por ejemplo, la norma acústica, la ley de ascensores, la ley de ducto, el IVA, la ley de integración social. Lo que está claro es que este es el 2004, en los últimos 20 años el precio de la vivienda ha subido muchísimo y ha habido hartas cosas que hemos hecho como país, desde el punto de vista normativo, que probablemente tiene un impacto fuerte en el precio de la vivienda. Pero, por ejemplo, el Banco Central tiene un estudio que dice que el 50% del alza del precio de la vivienda se explica por el alza del precio del terreno.
Y en este otro gráfico, que sí hay precio de terreno, ese es UF metro cuadrado, el año 2010 estamos en torno a 20 UF metro cuadrado, el 2012 también, y hoy día estamos sobre 70, 75 en promedio. Los promedios siempre son bien traicioneros porque dejan fuera un montón de fenómenos puntuales, pero lo que está claro es que el precio del suelo ha subido mucho, el precio de la vivienda también. Hay estudios que dicen que el 50% de la vivienda, del aumento de la vivienda, como decía, se explica por aumento del precio del suelo. Hay estudios de la Cámara que dicen que incluso es más de un 50%. Entonces, lo que yo quiero plantear acá, que es un poco distinto a lo que uno ve siempre, es que nos detengamos un poco en el peso específico del terreno en la estructura de costos. Como vimos, ha aumentado mucho. La estructura completa de costos creció, pero el peso del terreno en esa estructura ha aumentado. Y, insisto, en esta idea de simplificar, yo podría decir que el peso específico del terreno en la estructura del costo se explica por dos cosas. El precio por unidad de superficie, digamos, el valor UF metro cuadrado del terreno, y qué es lo que se puede hacer con el terreno. Bueno, ustedes me van a decir, bueno, pero las dos cosas están relacionadas, y obviamente están relacionadas. Pero entran otros factores adicionales. Por ejemplo, ¿dónde está ubicado el terreno? No es lo mismo si es terreno esquina que si no es esquina. Hay un valor distinto si es esquina. ¿Cómo es la mecánica del suelo, la calidad del suelo? También hace una diferencia. Aunque tú puedes hacer en teoría lo mismo arriba de acuerdo a la norma, si un terreno tiene peor suelo que el de al lado, va a haber una afectación en el precio. El tamaño, si el terreno es muy grande y por lo tanto el ticket para comprarlo es más alto, va a tener menos compradores. Eso también afecta el precio. Si está en una sola mano, si está en varias manos, si el vendedor está apurado por vender el terreno. Entonces, si bien están relacionados, están menos relacionados de lo que uno creería, y uno se encuentra con que terrenos que están cerca, que tienen las mismas condiciones de edificación, etcétera, no valen lo mismo, no se transaron por el mismo valor. Y la hipótesis es que si queremos desarrollo urbano, tenemos que bajar el peso específico del terreno en la estructura de costos. Esa es la hipótesis, ¿ya? Y el planificador, digamos, los que están ustedes aquí, participan en la parte como de planificación urbana, no pueden modificar el precio, no tienen control sobre el precio por unidad de superficie. Pero sí hay un control, es difícil y es largo y todo, pero el planificador sí tiene control o algún manejo sobre lo que se puede hacer con él, es decir, lo que está aquí en esta segunda, en el segundo tema que define el precio o el peso específico del terreno. ¿Cómo podríamos definir entonces cuál es la misión que debiera tener un planificador? El planificador lo que debiera tratar de hacer es llevar las oportunidades que ofrece la ciudad a la mayor cantidad de familias posible, con la menor cantidad de externalidades posible. Hay varios autores, Edward Glaeser y otros, que han escrito libros y que determinan que uno de los grandes inventos de la humanidad es la ciudad. Vivir en ciudad es una genialidad del ser humano. Las ciudades son exitosas. Las ciudades permiten que la gente tenga mucho más oportunidades que si viviera totalmente desperdigada por el territorio. Sin embargo, vivir en ciudad, aprovechar esas oportunidades también genera externalidades. Entonces, la gracia de la planificación urbana es tratar de llevar esas oportunidades de la ciudad a la mayor cantidad de gente posible, pero con la menor cantidad de externalidades posible. Entonces, claro, si uno dice, bueno, yo tengo que administrar lo que se puede hacer como planificador, tengo que administrar lo que se puede hacer en un terreno para bajarle el peso específico al concepto del terreno en la estructura de costos de un proyecto inmobiliario, pero tengo que ser fiel a esta idea de tratar de llevar las oportunidades de la ciudad a todos, pero con pocas externalidades. Entonces, es difícil de hacer. Los incentivos normativos son una súper buena herramienta para eso.
salvo casos puntuales de algunas municipalidades, ante la ley de integración urbana y de alguna manera ante la ley de aporte del espacio público, no había muchas posibilidades de implementar incentivos normativos en nuestro instrumento de planificación territorial. De hecho, la Contraloría los cuestionaba. Y claro, la Municipalidad de Santiago se desarrolló mucho usando incentivos normativos, pero estaban súper cuestionados hasta que existen esos cuerpos legales que de alguna manera sanforizan la existencia de los incentivos. Los incentivos normativos son una súper buena herramienta para llevar las oportunidades de la ciudad a la mayor cantidad de gente posible con la menor cantidad de externalidades posible, ¿ya? Y el problema es que cuando, como dice el dicho, cuando uno tiene un martillo como única herramienta, todo me parece clavo, ¿eh? Y lo que quiero decir con esto es que los incentivos son una súper buena herramienta, pero no son la única, y si se usan mal, no van a producir el efecto deseado, ¿ya? Entonces, siguiendo con la idea de las simplificaciones, las condiciones de edificación naturalmente determinan lo que se puede hacer en un terreno, entendiéndose por condiciones de edificación, bueno, lo que ustedes saben, ¿no es cierto? Densidad, altura, constructibilidad, porcentaje de uso, ocupación de suelo, superficie predial mínima, etc. ¿Y son suficientes? No. Es decir, yo puedo tener norma que permita hacer cosas y que no haya desarrollo. Lo que sí puedo asegurar es que si no hay norma que permita hacer cosas, no va a haber desarrollo. Es decir, no son suficientes, pero sí son necesarias, ¿ya? Y desde mi punto de vista, tienen que regularse. Hay gente que dice que no habría por qué regularlas, que el mercado es capaz de regular las condiciones de edificación. Yo creo que no. Hay ejemplos en el mundo de ciudades que no tienen planos reguladores. ¿Ya? Yo creo que en el caso de Chile en particular, también creo que en todo el mundo, pero en el caso de Chile en particular, yo creo que las condiciones de edificación tienen que regularse. Y son necesarias para que haya desarrollo urbano, pero no son que existan, no son garantías de que va a haber desarrollo urbano. O sea, no son suficientes, ¿ya? Y la idea que quiero plantear aquí es que el potencial de desarrollo que tenga un territorio lo podemos asimilar a una mesa que tiene 3 patas. Y esas 3 patas son la constructibilidad, es decir, cuánto puedo construir sobre cada metro cuadrado de terreno. La densidad, es decir, cuántas habitantes o viviendas se pueden construir se puede, digamos, recibir, digamos, en una unidad de territorio, y la altura de las edificaciones. Insisto, esto es una simplificación, no me miren con esa cara, es una simplificación, pero una simplificación que creo que funciona bastante bien para entender cómo equilibrar esta mesa. En una mesa de 3 patas como esa, y esto yo sé que no es casualidad, la María Paz se preocupó de que acá hubiera una mesa de 3 patas, y está bastante bien calibrada y equilibrada. Basta que una de las patas no funcione bien para que la mesa no funcione bien, ¿ya? Y la experiencia nacional, pero también la internacional, muestra que cuando un planificador, porque es difícil hacer planificación urbana, cuando un planificador no ve, después de 5 o 10 años, el desarrollo que esperaba ver en el territorio que planificó, ya sea porque no hubo ningún desarrollo o porque se produjo un desarrollo no deseado o no igual al que se quería generar, es porque alguna de esas 3 patas, a lo menos una, está descalibrada. Y eso es evidencia. Hay gente que se dedica a estudiar cómo evolucionaron el desarrollo urbano en función de la imagen objetiva de los planos reguladores, y cuando no se ha desarrollado el territorio de la manera que fue planificada, en general es porque alguna de estas patas está descalibrada. Típicas frases que uno oye: me sobra constructibilidad. Los que son inmobiliarios o los que han tenido que tener contacto con desarrolladores inmobiliarios muchas veces han oído: me sobra constructibilidad, me falta constructibilidad, falta densidad, me falta altura, no saco nada haciendo más piso. Esas frases empiezan a
a aparecer cuando hay un problema de calibración en las patas de la mesa, ¿ya? Y bueno, como decía, es una simplificación, vuelvo a hacer el disclaimer, obviamente la mesa tiene más patas, adosamiento, superficie predial mínima, porcentaje de ocupación de suelo, rasante, etc. Pero sígame el cuento. Quiero dar un ejemplo de descalibración como este, hay miles, o sea, no quiero que nadie se sienta como apuntado por el ejemplo que voy a dar, pero quise hacer un ejemplo concreto y este ejemplo se encuentra en todas las ciudades, diría yo, en todas las comunas que están reguladas, uno puede encontrar ejemplos de descalibración. Y voy a dar uno que es bien sensible por la ubicación. Pongámonos en Vicuña Maquena, en Avenida Vicuña Maquena, en Santiago, esquina Rojas Magallanes, en la comuna de La Florida. Hay un corredor de transporte público y una estación de metro al frente. O sea, desde esa esquina, en esa esquina está la estación Rojas Magallanes en la línea 4. La densidad del plano regulador son 300 viviendas por hectárea. La altura son 27 metros y medio, o sea, digamos 10 pisos. Y la constructibilidad con el premio por fusión, que tiene sentido suponer, hay un 30% de premio por fusión ahí, quiere decir que si se consolida un terreno de más de una propiedad y se fusionan los lotes, hay un premio por esa fusión. Ojo que eso de alguna manera es un incentivo normativo que existía hace un montón de tiempo y que hemos vivido con él y nadie lo cuestionaba, y por lo tanto si uno usa el premio por fusión llega a una constructibilidad de 2,86. Supongamos que uno consolida un terreno de 4.000 metros cuadrados netos, ¿ya? La constructibilidad máxima, que viene de multiplicar los 4.000 por el 2,86, son 11.440 metros cuadrados. La densidad, si es que uno, digamos, la densidad de 300 viviendas por hectárea la aplica solo a 4.000 metros, llega a que la densidad máxima en ese terreno serían 120 viviendas en ese terreno. Y si uno supone de FL2, qué sé yo, un 20% de esa constructibilidad se va a la superficie común, me resulta que el tamaño promedio de las viviendas de acuerdo a la norma son 76,3 metros cuadrados. Es decir, independiente si hago departamentos de un dormitorio, dos, tres, si en este edificio ficticio, el promedio sería 76,3 metros cuadrados. ¿Ya? Estoy en una estación de metro y en un corredor de Transantiago en la esquina. El tamaño promedio de viviendas comercial, digamos, es decir, lo que uno esperaría que se va a comercializar ahí, es más o menos, y estoy siendo quizás generoso, 50 metros cuadrados. ¿Ya? Y alguien podría decir, oye, pero ¿por qué estáis asumiendo 50 metros cuadrados? Esos son viviendas chicas. Yo quiero decirles que, como ustedes habrán visto en el censo, que los datos que se acaban de publicar, un 21,8% de los hogares son unipersonales, apenas 33% de los hogares tienen niños menores de 14 años, y además, si uno mira el tamaño de las viviendas en Chile en los últimos 20 años, el 40% se ha mantenido en menos de 50 metros cuadrados. O sea, no es tan loco suponer que en promedio, al frente de una estación de metro y un corredor de transporte en un lugar bien servido, con buenos accesos a bienes públicos, etcétera, suponer un tamaño de vivienda promedio de 50 metros cuadrados no es una locura. ¿Qué significa eso? Que la norma me obliga, si es que yo aprovecho todas sus condiciones de edificación, a hacer viviendas un 50% más grande de lo que en verdad el mercado necesita o la gente necesita de acuerdo a cómo vivimos y nos organizamos los hogares chilenos hoy día. Sobra constructibilidad. Alguien podría decir, bueno, pero es que no había para qué usar el premio por fusión, quizás sin usar el premio por fusión te hubieran quedado departamentos más parecidos al valor comercial de los departamentos. Sí, pero también uno podría decir que faltó densidad. Estamos al lado de una estación de metro y por lo tanto
esta no es la última versión que teníamos de la presentación, pero bueno, no importa. Una alternativa es decir, como digo, bueno, sobra constructibilidad, bajo la constructibilidad. Y eso podría tener un efecto positivo en esta idea de tratar de bajar el impacto o del peso específico del terreno en la estructura de costos. ¿Por qué? Porque en general el vendedor del terreno pone el precio en función de la cantidad que se va a construir ahí. No de la cantidad de viviendas, sino que de la cantidad de metros cuadrados. En general, si uno va a negociar con el vendedor del terreno te dice, oiga, pero usted acá tiene una constructibilidad de 3 o una altura, nadie te habla de densidad. Es mucho más común que los valores de los terrenos se indexen a la constructibilidad que a la altura y ni hablar de la densidad. Entonces, efectivamente, alguien podría decir, bueno, la descalibración de la norma en la Florida es que sobraba constructibilidad. Claro, pero acuérdense que nosotros habíamos dicho que la gracia del planificador era llevar los beneficios de la ciudad a la mayor cantidad de familias posibles con la menor cantidad de externalidades. Desde el punto de vista de movilidad, de acceso, estamos en la Florida, al lado del metro, etcétera, tener una densidad, bajar la constructibilidad para que me salgan departamentos de una superficie promedio comercial que se podría transar, no está llevando los beneficios de la ciudad a la mayor cantidad de familias posible. Entonces, otra solución posible, aparte de bajar la constructibilidad, sería poner incentivos normativos. Ok, yo puedo aumentarte como planificador, aumentarte la densidad, si es que tú hicieras una serie de cosas como desarrollador. Y ese es el incentivo, ese es el premio. Es decir, bueno, si tú pones vivienda de interés público en una cierta cantidad, yo te doy más densidad. Si tú desarrollas equipamiento de tal naturaleza, yo te doy más densidad. Si me vas a entregar una parte de tu proyecto como espacio público, bueno, puedes acceder a más densidad. Entonces, en el fondo lo que quiero decir es que una solución posible para equilibrar las patas de la mesa, ponerle un suple, efectivamente son los incentivos normativos y muchas veces se ha mirado desde esa perspectiva. Y quiero decir que, ojo, que la altura, que siempre la altura tiene pésima fama, y lo digo con dolor porque yo soy súper alto, pero la altura no es el problema del proyecto, de la norma. Y la gente siempre piensa en altura, los ciudadanos comunes y corrientes solemos pensar en altura, que la altura fuera el problema. Aquí la altura no era un problema, de hecho la altura era 10 pisos. 10 pisos al lado de Vicuña Maquena, y nunca fue tema la altura. El problema era otro. Y un segundo, ojo, es que estamos tomando un ejemplo con plano regulador comunal que está medido en viviendas por hectárea, no habitantes por hectárea. Si nos metiéramos a hablar de habitantes por hectárea, esa es otra pelea porque el año 92, en Chile en promedio había 4 habitantes por vivienda. En el último censo salió que hay 2,8 habitantes en cada vivienda. Y la ordenanza tiene como guarismo, como número para transformar habitantes por hectárea en viviendas por hectárea, 4. Pero no me quise meter en ese problema, entonces elegí un ejemplo de descalibración en un plano regulador que está medido como viviendas por hectárea. ¿Ya? Ahora, los incentivos normativos deben buscar bajar el precio relativo o el peso relativo de los terrenos en la estructura de costos de los proyectos. Si no consiguen eso, no van a producir el efecto deseado. Lamentablemente tenemos ejemplos hoy día de planos reguladores nuevos que tienen incentivos normativos, que fueron capaces de incorporar incentivos normativos y que no están teniendo ningún efecto. ¿Por qué? Una de las razones, a mi juicio, más importantes es porque no bajan el peso específico del terreno en la estructura de costos de los proyectos. ¿Ya? Y claro, los incentivos normativos tienen que tener esta idea, ¿no es cierto?, de la mesa de 3 patas. Porque si el incentivo normativo descalibra la mesa en otro sentido, en el fondo, si seguimos con el ejemplo de la Florida, si la densidad fuera muy alta, producto de un incentivo normativo,
tampoco se van a hacer departamentos de 15 metros cuadrados en promedio. Si todo hay un límite, eso ningún desarrollador los va a poder vender. Entonces, si solo voy a alargar una de las patas de la mesa, puede ser que llegue un momento en que la mesa, igual que ladeada, y se empiecen a caer las cosas de arriba. Entonces, el incentivo tiene que tener esta idea de mantener una calibración. Y hay veces que hay que mover más de una perilla, no una sola. Los incentivos pueden usarse para corregir las patas cojas de la mesa, ponerle un suple a las patas que están cortas. Pero la gran gracia es agrandar la mesa. Y por lo tanto no hay que pensar, como decía recién, en una sola de las patas. Hay que pensar en el equilibrio completo de la mesa. Si no, solo se va a usar ese incentivo hasta lograr el equilibrio. Lo bueno es que hoy día es fácil para el planificador calibrar esto. Dentro de todo lo difícil que es hacer un proceso de planificación territorial, no es difícil lograr esa calibración, entender cómo tienen que moverse estas tres patas para que la mesa siga estando siempre horizontal y ojalá lo más grande posible. Pero para eso voy a tomar algunas de las cosas que decía Sebastián. Es muy importante la comunicación y la confianza entre el planificador y el desarrollador. Si no existe esa confianza, siempre va a estar esta sensación como de que permitir que exista esta mesa que impulsa el desarrollo es como que alguien va a estar ganando plata o alguien va a estar abusando de la ciudad o del más débil. Y esos son prejuicios. Donde realmente hemos tenido problemas ha sido cuando no han estado reguladas las patas de la mesa. Pero cuando han estado equilibradas las patas de la mesa, hemos tenido súper buen desarrollo urbano. Y ese desarrollo urbano no lo ha hecho el Estado, lo han hecho los privados. Entonces, cuando los incentivos están bien puestos, cuando las condiciones de edificación están reguladas, es posible tener buen desarrollo urbano, ¿ya? Y bueno, como decía recién, no importa qué tan atractivo sea el incentivo, si no está equilibrado con las otras patas, no va a pasar nada. Y como decía recién, lamentablemente eso lo estamos viendo hoy día en algunas comunas que han tenido la oportunidad de actualizar o desarrollar sus planos reguladores con incentivos normativos. Otras perillas como clásicas para los incentivos normativos, los estacionamientos. Nosotros todavía estamos llenos de planos reguladores que tienen estacionamientos mínimos. Si uno mira los países desarrollados del mundo, los estacionamientos están limitados por arriba. Hay estacionamientos máximos. ¿Por qué? Porque en el fondo la idea del estacionamiento mínimo es que, bueno, la gente tiene auto, tiene que tener que guardarlo en alguna parte. Si usted quiere desarrollar viviendas, tiene que tener un espacio para que ese comprador o usuario guarde su auto. Pero eso no es un problema del regulador. Eso es un problema comercial del desarrollador. El desarrollador es el que tiene que saber cuántos autos va a tener la gente que le va a comprar. Y si se equivoca, va a tener un problema el desarrollador. O sea, si hizo menos estacionamiento de lo que necesitaba, no va a poder vender los últimos departamentos. Bueno, merecido se lo tiene. Calculó mal. Pero ¿cuántas veces pasa hoy día que uno se encuentra con planos reguladores que tienen estacionamientos mínimos que son mucho más altos de lo que en verdad el mercado necesita y se desarrollan proyectos y los estacionamientos quedan vacíos? Y quiero decirles que los estacionamientos, construir un estacionamiento subterráneo es mucho más caro que el precio al que se vende, ¿ya? Hoy día construir un estacionamiento subterráneo puede costar en torno a 750, 800 UF y no se venden por más de 350, 400, 450 en algunas comunas. Ya. Y hoy día tú vas, no sé, comunas como Independencia le sobran estacionamientos. Entonces, nosotros no debiéramos estar como reguladores, como planificadores, estar pensando en estacionamientos mínimos. Eso es una cosa comercial. Y si vamos a ponerle un límite, tenemos que ponerle un límite, pero por arriba. Oiga, ¿sabe que usted está súper bien ubicado? Tiene acceso a metro, tiene acceso...
aquí en este proyecto no debiera haber más de tanto estacionamiento. Hay ciudades en el mundo que tienen, a nivel de ciudad completa, de comuna completa, que tienen limitado la cantidad de estacionamiento. Y no se pueden estacionar más autos. Y el dueño de un auto tiene que optar a un permiso que lo pone en el parabrisas. Y si no tiene eso, no se puede estacionar en esa ciudad o en esa comuna. Y así uno regula la cantidad de autos que hay en la comuna. Y si alguien se estaciona en esa comuna y no tiene ese permiso, le van a sacar un parte. Pero eso es una cosa que nosotros tenemos que cambiar. Hoy día todos los planos reguladores, o la gran mayoría de los planos reguladores, tienen un mínimo de estacionamiento que no tiene nada que ver con la realidad comercial en muchos casos. El mejoramiento del entorno urbano. Está súper demostrado que si el entorno urbano es bueno, de buen estándar, se reduce el crimen, por ejemplo. Si está bien iluminado, hay menos sensación de inseguridad, se producen menos crímenes. Otra cosa, el porcentaje de ocupación de suelo. Hay lugares, y por eso decía que esta mesa de 3 patas es una simplificación, hay lugares en que el problema es la ocupación de suelo. Porque si la ocupación de suelo es muy baja, si yo tengo buena altura, buena constructibilidad, de repente y buena densidad, puede ser que no pueda usar todos esos beneficios porque el footprint del edificio, la planta del edificio no me cabe, no cumple con el porcentaje de ocupación de suelo. Y por lo tanto se pierde constructibilidad. Y ojo que el regulador o el planificador no quiso que se perdiera constructibilidad. Nadie hace un plano regulador para que sobren condiciones de edificación. Entonces, si sobraron es porque algo no funcionó. Los incentivos pueden tener que ver con eso también. Y bueno, por último, para cerrar, no hay que tener miedo a ser creativo en el tema de los incentivos. El planificador es el que mejor conoce el territorio. Yo no saco nada viniendo acá a decir como estos tips. En el fondo, el que conoce el territorio y puede ser creativo en cosas que realmente cambien las dinámicas de desarrollo, son los planificadores que conocen su territorio. Pero hay que atreverse a ser creativo. Ha habido incentivos normativos que han funcionado muy bien en el pasado, tanto en Chile como en otros lados, y que no han sido necesariamente las cosas más clásicas, ¿ya? Y si tienen esta idea de mantener el equilibrio, se van a usar y van a lograr bajar el peso específico del terreno en la estructura de costo de un proyecto. Insisto que esta no es la única razón de por qué las viviendas están más caras, es un problema mucho más complejo, pero lo que sí está claro que el precio del terreno ha subido mucho y el peso específico del terreno ha subido mucho, y una de las maneras más clásicas de resolverlo es a través de la planificación y de que esté equilibrada esta triada o estas 3 patas de la mesa. Bueno, y sí, para terminar hay que tener cuidado que este premio, conseguir ese premio no incluya o no implique una carga burocrática o tributaria o ojalá de ningún tipo al desarrollador. Hay veces que para poder obtener ese beneficio hay que hacer algún trámite o algún permiso sectorial que termina siendo una carga muy grande, un costo muy grande para el desarrollador, entonces prefiere no hacerlo definitivamente. Así que hay que tener ese ojo. Eso por mi lado, María Paz, muchas gracias. Gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Raimundo. Súper, muy interesante la perspectiva, este equilibrio, este ejercicio de calibración, ¿cierto?, entre estos 3 elementos. Raimundo, en un ratito más vamos a tener que dispensar de su presencia, por lo que no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Aprovechemos estos minutitos antes de que Raimundo se vaya. Abro la palabra. Si es que no hay preguntas, podemos continuar con nuestro primer panel. Macarena. Espérame, dame un segundito. Si alguien me ayuda por acá. Gracias, Seba.
Macarena es de la Hola. Municipalidad de La Florida. Sí, Así somos que los... el ejemplo. Bueno, estoy aquí con el asesor urbanista, está Salvador también, estamos todo el equipo, principalmente para contarles que nosotros llevamos ya un proyecto de modificación desde el año 2019, que estamos en proceso de evaluación ambiental, etcétera, y desde el inicio siempre el objetivo ha sido efectivamente mejorar las condiciones. La Florida, ustedes saben, tiene una condición en el sector centro de altura y densidad libre que tampoco se desarrolló bien. Hubo desarrollo inmobiliario, muchísimo, pero hoy día ya también el tema de los edificios, todo lo que tú dijiste, está bien. Pero en los términos en que hoy día estamos enfocando los incentivos normativos, que sí tienen que ver con la integración social, hay de eso, también tenemos una arista, porque en la comuna no necesariamente los grupos familiares, así respecto de los resultados censo y todo, son poquitas personas, sino que nosotros tenemos muchas familias de la comuna que hoy día no tienen dónde vivir en la comuna con sus hijos, con sus familias completas de 4, estamos hablando más de 3 personas, ¿ya? Entonces, una también de las líneas de los incentivos iría en establecer un mínimo de construcción por departamento de metros cuadrados, siendo 50 insuficiente, ¿ya? Entonces, por eso claro, la lectura macro respecto de cómo se va desarrollando la población en el fondo y los números que nos da ahora el censo y todo, en el fondo nosotros hoy día en la Florida necesitamos viviendas no pequeñas. Se desarrolló mucha vivienda pequeña en el sector centro específicamente, precisamente por este tema de la densidad libre, la altura libre. La altura se reguló por sí sola, porque no había cómo llegar al cielo, digamos, con el edificio, pero sí densidad y constructibilidad y todo fue un tema bastante complejo por harto rato. Entonces hoy día estamos trabajando en eso, contarte que la Florida está haciendo gestión en ese sentido. Ha sido larguísimo, o sea, todo lo que uno pueda querer respecto de las modificaciones y cuando te das cuenta que un plan no resultó, o sí resultó, pero ya se empezó como a desbordar. Estamos desde el año 2019 con pandemia entre medio, sí, pero recién empezando imagen objetivo y teniendo súper clara cuál es la necesidad desde el año 1. O sea, siempre fue la idea del tema de la integración, la ley de integración apareció después, pero siempre fue ese un poco el tema. Entonces, era un poquito aclarar que estamos trabajando para eso y que no siempre el tema del edificio, o sea, del departamento de 50 metros es lo exclusivo, ¿ya? Eso, sí, claro. Oye, menos mal yo dije que este era un ejemplo puntual y que está en otro lado. No, sí, no, nada contra la Florida, pero yo sí me atrevería a decir que hoy día la comuna tiene un súper buen laboratorio respecto a ese tema en esa norma. Porque esa norma permite hacer departamentos más grandes y no se han hecho. Y eso es un buen laboratorio, es una señal de que, entre comillas, no ha sido posible tener ese desarrollo, aunque sea deseable. E incentivar eso es difícil porque hay un tema de precio. Si tú usaras toda la constructibilidad que te permite la norma en ese lugar que vimos y haces estos departamentos de 76 metros cuadrados, hoy día te queda un ticket promedio, por decirte, de 6.000 UF. Y es difícil hoy día para una familia comprar. Entonces, hay evidencia que no siempre pasa, no siempre uno tiene la suerte como planificador de tener evidencia de qué pasaría si yo pongo esta o tal o cual norma. Ahí el ejercicio está, la norma está y se podrían hacer departamentos más grandes y no se hacen. ¿Por qué no se hacen? Porque no se venden, queda muy caro. Entonces, digo, solo para que tenga quizás a la vista que han tenido la opción de ver qué pasaría así y hay no digo que no pueda resolverse, pero hay una luz de alerta ahí de decir, teniendo estas condiciones disponibles, no se usaron. De hecho, hoy día el trabajo que se está haciendo, tanto con la dirección de obras, que son quienes están directamente, digamos, tienen el feedback de las inmobiliarias del inversionista, hoy día el trabajo está enfocado en eso, en equilibrar las 3 patas, como decís tú, de entregar, qué sé yo, nivelar densidades, nivelar constructibilidad,
desarrollar áreas libres, también los estacionamientos, lo que tú decías es totalmente... Claro, nosotros tenemos 2 estacionamientos por unidad de vivienda, hace 3, estamos hablando hace 10 años atrás, que está la misma norma. Entonces, todo eso en el fondo hoy día está enfocado a poder hacer atractiva la inversión, porque se suma ley de aporte, al final se encarecen mucho también los proyectos para los inversionistas. Entonces, tampoco es que vamos a hacer puros departamentos de 70 metros cuadrados, o sea, hay múltiples necesidades. La idea es incorporar un porcentaje de viviendas de interés público dentro de las construcciones y algún porcentaje de metro mínimo también de unidades de vivienda en los edificios. ¿Ya? Pero eso era para aclarar un poco y contarles que estábamos en este proceso. Así que invitarte también a colaborar con nosotros en eso, porque la verdad es que creo que es importante. Y el asesor urbanista también te quiere decir algo. Muchas gracias, Maca. Oye, parte de la conversación que queremos tener después de los paneles justamente tiene que ver con esto, el poder escuchar las experiencias, el poder plantear los distintos puntos de vista. De ahí vamos a continuar con el primer panel, así que Esteban, por favor. No, muy cortito, gracias por la presentación. Decir algo que la Florida también está desarrollando, algo que muchos le tienen miedo, a conversar con la inmobiliaria. De nada sirve que yo tenga una idea de ciudad, pero todo eso se traduce en tablas. Y esas tablas las tiene que ver, las tiene que analizar, tiene que haber una contraparte de quien realmente va a invertir en la comuna. ¿Estamos? Si mi tabla de edificación y todo lo que yo diga, las condiciones no sirven, son malas, nos va mal a nosotros como comuna y no va a haber interés por parte de la inmobiliaria de seguir invirtiendo en la comuna. ¿Estamos? Todo eso lo estamos trabajando, ¿por qué? Porque a nosotros nos llega la línea 8 del metro. ¿Estamos? Donde Metro, Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda dicen que no se condice la altura que tiene Avenida La Florida con la inversión pública que se va a desarrollar ahí. ¿No? Por lo tanto, estamos haciendo una invitación a la inmobiliaria a juntarnos, a revisar, a decir qué es bueno, qué es malo, qué sobra, qué no sobra o qué nos falta. ¿Estamos? Eso es más o menos, y sería bueno que viera nuestra propuesta que también tiene incentivos normativos y condiciones. Parte de las condiciones es un porcentaje de unidades de vivienda al DS49. Metros cuadrados de vivienda, porque en la Florida no se le tiene miedo a la altura, se le tiene miedo a cierta altura. La gente está convencida, ay, la altura, no, a cierta altura los vecinos ya empiezan a reclamar. Altura, a escala humana, 10 a 15 pisos, nadie reclama, todos dicen que es bastante bueno y bastante razonable en los ejes. Y otras condiciones que vamos a colocar en términos ambientales, están los sociales y van a estar los ambientales. Eso. Perfecto, muchas gracias, Esteban. Voy a dar, perdón Carolina, pero voy a dar la última palabra para que podamos pasar al primer panel y después voy a seguir con las preguntas ya. Hola, buenos días, Andrés Beca acá, soy grupo de relacionamiento de la Cámara Chilena de Construcción, perteneciente al Comité Inmobiliario, y quería hacer un comentario. Que dentro de la estructura de costo que mostraste, pasó bastante colado, que creo que es importante relevarlo, 2 puntos, o sea, con el cambio de estructura que hubo en el tiempo, el aumento del costo del financiamiento, por un lado, y los márgenes. El aumento del costo de financiamiento tiene que ver con los plazos, o sea, los plazos de aprobación de proyecto y de desarrollo, sobre todo un proyecto, inciden enormemente en el costo final de un proyecto, ¿no? Eso pega fuerte. Y lo otro es que los márgenes que mostraste, yo no sé si nadie se fijó, pero estaban entre 0 y 5%. O sea, hoy día eso es una realidad que no nos permite iniciar nuevos proyectos, y eso es lo que estamos viviendo. O sea, no hay nuevas obras porque no hay márgenes. O sea, estamos en una escala de estructura de costo que nos está llevando al imposible. Gracias, Andrés. Efectivamente, Muchas así, gracias, Andrés. no lo mencioné, pero tú viste que digamos, la estructura lo contempla. Han subido los gastos financieros en gran parte por los plazos, también por la tasa, pero aunque se hubiera mantenido la tasa constante a la que teníamos hace 10 o 15 años atrás, también hubiera aumentado el peso específico porque los plazos se han alargado. Y efectivamente los márgenes de, no sé, de entre 10 o 20, 10 y 15, hoy en esa estructura están en 0 y 5. Y
y hay varios que están negativos, digamos. O sea, en el fondo hubo muchos proyectos que perdieron plata. Ese es parte del riesgo también de los negocios. Pero tú tienes razón, no quise detenerme ahí porque quería enfocarme en esta hipótesis, ¿no es cierto?, de tratar de bajar el peso específico del terreno. Pero es así, los gastos financieros, que el otro recurso escaso que decíamos al principio, han subido mucho y se han comido los márgenes, en el fondo. Perfecto, muchas gracias Raimundo.